Cuando Ralph conoció a Stephanie, sintió que por fin podía creer en el concepto de amor a primera vista. Por supuesto, no es como si realmente se hubieran visto en público. No, él solo la veía publicar frecuentemente en un servidor grande de Discord donde él era moderador. Pero un día, reunió el valor para enviarle una solicitud de amistad. Cuando ella aceptó casi al instante, su corazón dio un vuelco. No podía creer que alguien como ella, tan divertida, tan encantadora, tan bonita, quisiera pasar su tiempo hablando con un perdedor como él. Pero a pesar de los problemas de confianza en sí mismo de Ralph, se sorprendió de lo rápido que los dos congeniaron. «Oye, eres muy lindo», decía su primer mensaje, seguido poco después de un emoji sonrojado. Jugaban juntos juegos cooperativos como League of Legends y Fortnite en Steam. Cada vez que Ralph se sentía deprimido, Stephanie casi parecía notarlo y le enviaba un meme que encajaba perfectamente con su sentido del humor. Ralph siempre había tenido dificultades para conectar con la gente, y la idea de hablar con la mayoría de las mujeres era suficiente para provocarle un ataque de pánico, pero no con Stephanie. Stephanie siempre era tan fácil hablar con ella. Si alguna vez tenía un día difícil en el trabajo, sabía que siempre podía esperar con ansias volver a platicar con Stephanie cuando regresara a casa. Siempre sabía que ella estaría ahí, ya fuera con palabras de ánimo o con un cumplido que le levantaba el ánimo. Él la introdujo a todos sus animes y juegos gacha favoritos y le encantaba enviarle fanart de algunos de sus personajes femeninos favoritos de la serie. «Apuesto a que te verías increíble vestida como ella», escribió, con el corazón latiéndole fuerte. Apenas podía respirar al ver el pequeño icono de Stephanie está escribiendo en la parte inferior de sus mensajes directos, pero casi no podía contenerse cuando vio su respuesta. «Bueno, tal vez cuando salgamos pueda hacerte un pequeño desfile de moda», acompañado de un emoji coqueto guiñando el ojo. Cuando vio eso, casi se desmaya. ¿De verdad lo decía en serio? ¿Alguna vez querría conocerlo en persona? Por supuesto, también le mostró algunos de sus canales favoritos de YouTube. El principal de todos ellos era, por supuesto, el canal de Dr. Bob que estás viendo ahora mismo, porque le encantan los análisis animados fascinantes de SCPs y otros fenómenos anómalos aterradores. Y tú también deberías suscribirte, por supuesto, para que nunca te pierdas otro de estos videos. Algún día, tu vida podría incluso depender de ello. Así como desde la perspectiva de Ralph, su vida dependía de no arruinar las cosas con Stephanie. Ella quería hacer un chat de voz pronto, y para él se sentía como un desafío casi insuperable suprimir su tartamudeo nervioso mientras ella se reía y bromeaba con él. Ella tenía una voz tan hermosa, como algunos de sus personajes favoritos de K-On! Y Lucky Star. Todavía no podía entender cómo una chica tan linda como ella podía ver algo en un tipo como él, y luego, como un torbellino imparable, llegaron las videollamadas. Era tan surrealista verla moverse, tan elegante y fluida como las animaciones de personajes de algunas de sus chicas favoritas en los videojuegos. Le tomó bastante trabajo animarse a encender su cámara también, temiendo que eso la hiciera salir corriendo y reunir a la gente del pueblo con antorchas y orcas, como si él fuera el monstruo de Frankenstein. Pero no, era igual que en los chats de texto, tan divertida, tan encantadora, tan comprensiva, llena de risas y sonrisas felices, un ángel hecho carne. Viendo que ella lo había mencionado antes cuando él habló sobre su cosplay, decidió armarse de valor y preguntarle si pronto podrían encontrarse en persona. Ese fue otro momento en el que él medio esperaba que ella simplemente lo bloqueara de inmediato y lo sacara de su vida. Pero no, ella parecía estar igual de interesada que antes. Ella le dijo exactamente dónde encontrarla. Una casa bonita en un pequeño pueblo de Dakota del Norte. Si él estaba libre este fin de semana, tal vez podría ir a visitarla y podrían ver anime juntos. ¿Y cómo?, pensó Ralph, podría decir que no a eso. Tenía 39 años y nunca antes había tenido una novia. Y ahora la chica de sus sueños simplemente se le estaba insinuando así. Claro, ella vivía a más de 6 horas de distancia, pero este era el tipo de oportunidad que quizás solo se presenta 1 o 2 veces en la vida. Y por Dios, él la iba a aprovechar. Ese fin de semana, reunió todo su valor, se subió a su auto y condujo hasta los páramos helados de Dakota del Norte para su cita con Stephanie, que para él realmente se sentía casi como una cita con el destino mismo. Llegó a la casa, a unas 10 millas del pueblo más cercano, y se estacionó. El golpeteo de su corazón casi amenazaba con romperle el esternón mientras tocaba la puerta principal de Stephanie, y solo unos momentos después, ella abrió. «Hola, Stephanie», dijo él tímidamente. «Soy yo, Ralph». Stephanie se quedó en la puerta con una sonrisa. «Lo sé, tonto», dijo ella riendo. «Y tenemos el lugar solo para nosotros. ¿Por qué no entras?» «¿Cómo podría negarme?», pensó Ralph.
y la siguió adentro. Al entrar a la casa, le preguntó si había visto alguna de las series de anime o leído el manga que le había recomendado. Ella le dijo que habría mucho tiempo para eso, pero primero debería ponerse cómodo en la sala. Después de todo, había manejado desde tan lejos para llegar hasta aquí, debía estar cansado. Para no causar problemas ni dar una mala primera impresión, Ralph se sentó en un sillón de la sala. Stephanie dijo que iría a la cocina a traer unos sándwiches que había preparado. Excelente. Después de todo, un estómago vacío solo empeoraba los nervios. En el fondo, Ralph sabía que no debería estar aquí, que todo esto estaba mal. Ella era mucho más joven que él, pero ¿acaso el corazón no quiere lo que quiere? Después de todo, sus propios padres tenían una diferencia de edad significativa, y ¿quién es él para interponerse en lo que ambos claramente desean? ¿Verdad? De repente se le ocurrió que Stephanie había estado en la cocina. ¡Qué extraño! Decidió ir a ver cómo estaba Estefanía, pero se dio cuenta de que le costaba mucho trabajo liberarse. Era casi como si la tapicería se estuviera pegando, adhiriéndose a la tela de su ropa, incluso a su piel desnuda. Cuando por fin logró separarse y ponerse de pie, descubrió que el proceso era sorprendentemente doloroso. Pero entonces, al ponerse de pie, se dio cuenta de que sus pies no estaban sobre un suelo firme. El piso de madera se tambaleaba como plastilina bajo sus pies. Cuando dio un paso hacia adelante, uno de sus pies se hundió como si estuviera en arenas movedizas. Eso le sacó un grito involuntario del pecho. ¡Stephanie!, gritó. ¿Qué está pasando? No te preocupes. Ralphie. Escuchó que Stephanie le gritaba desde la cocina, aunque era extraño porque su voz parecía resonar a su alrededor desde todos los ángulos. Solo voy a comer algo, no tardo. Las piernas de Ralph empezaron a hundirse aún más en el piso cuando se dio cuenta de algo aún más aterrador. Las paredes a su alrededor y el techo sobre él empezaron a flexionarse como una musculatura viva y orgánica mientras se cerraban a su alrededor, momento a momento. Todo lo que Ralph pudo hacer fue gritar y suplicar por piedad, mientras la habitación lentamente se cerraba a su alrededor y empezaba a encorvarse, apretando cada vez más hasta que sintió que sus huesos se rompían. No iba a hacer nada, lo juro. Gritó con el poco aire que le quedaba. Lo juro por mi madre. Un apretón más, y luego, con un terrible y presurizado crujido, Ralph simplemente explotó, cubriendo las superficies interiores de la habitación que se cerraba sobre él con un rojo brillante. Se escuchó un ruido profundo, gutural y desorbido, como si alguien intentara con todas sus fuerzas sacar las últimas gotas de un batido del fondo del vaso con su popote. La masa que alguna vez fue Ralph fue absorbida a través de las membranas permeables de la habitación deformada que lo rodeaba. Luego, casi como con un suspiro, poco a poco pero sin pausa, volvió a su estado original. Nunca sabrías que él había estado ahí. Más tarde ese día, un hombre llamado Joshua, moderador de un servidor de fans de Miss Kobayashi's Dragon Maid, recibió de repente una solicitud de amistad de una chica de aspecto juvenil llamada Kaylee. «Hola, eres muy lindo», decía su primer mensaje, seguido poco después de un emoji sonrojado. Como suele decirse, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y tal es el caso de lo que la Fundación SCP llama SCP-789, el depredador de Internet. Y al igual que el ingenioso doble sentido que le da nombre, esta anomalía es mucho más de lo que aparenta. En su forma más pura, SCP-789 es una casa modesta de 3 habitaciones ubicada en una zona rural de Dakota del Norte. Es capaz de manifestar una variedad de objetos no humanoides en sus instalaciones, como muebles e iluminación, pero también objetos más complejos como computadoras de escritorio funcionales y cámaras web. Pero SCP-789 también es capaz de manifestar objetos con apariencia humanoide, y son estos los que utiliza principalmente para cazar a su presa ideal. Esto no es, por supuesto, una persona real. Piénsalo como una versión mucho más avanzada del señuelo bioluminiscente que cuelga del frente de un pez rape hambriento. Este apéndice humanoide parece buscar adultos que tengan tendencias depredadoras, localizándolos en foros, salas de chat en línea, redes sociales y con mayor frecuencia en Discord. Como un pescador experto, seguirá tentando con el cebo hasta que alguien lo suficientemente siniestro caiga por completo en el engaño. En este punto, la delicada danza entre cazador y presa continúa, mientras SCP-789 intenta atraer a su víctima a un encuentro en persona, usando chats de texto, mensajes de voz y sesiones de cámara web para infundirles una falsa sensación de seguridad. Por supuesto, durante este periodo, la ironía es que la persona real probablemente piensa que tiene la ventaja. Pero este lobo con piel de oveja no sabe que, en este caso, es la oveja la que tiene los colmillos.
Si SCP-789 tiene éxito en su patrón de caza, la persona con la que ha estado hablando decidirá hacer el viaje a Dakota del Norte. Cuando la víctima llegue, encontrará a la entidad humanoide con la que ha estado chateando en línea sola en casa y lista para conocerla, completamente inconsciente de que está entrando, literalmente, en la boca del lobo. La entidad humanoide los atraerá al interior y los hará sentir cómodos, mientras la casa manifiesta muebles en cualquiera de las habitaciones a las que la víctima sea llevada. Y cuando la víctima esté completamente cómoda, con toda su atención centrada en el señuelo humanoide, los componentes aparentemente inanimados de la casa comenzarán a atacarla ferozmente. Este ataque continuará hasta que la víctima quede reducida a poco más que una especie de papilla espesa de proteínas, momento en el cual la casa SCP-789 absorberá la papilla como nutrición, sin dejar rastro alguno de la víctima que alguna vez estuvo ahí. Si alguien que no es la presa prevista de SCP-789 se acerca a la casa, también tiene la capacidad de invocar a dos adultos sin características distintivas que actúan como los propietarios, capaces de recibir a los invitados y disipar cualquier temor potencial sobre esa casa extraña y sospechosa. Curiosamente, SCP-789 parece estar categóricamente desinteresado en consumir a cualquier humano que no se acerque con intenciones siniestras. Parece que este ser no solo es inteligente, sino que tiene una especie de código ético al estilo de Dexter, o al menos sabe algo sobre el valor nutricional de los depredadores que el resto de nosotros no conocemos. Y aunque personalmente me alegraría escuchar el argumento de que las víctimas de SCP-789 están recibiendo lo que se merecen, la Fundación SCP aún no puede permitir que una anomalía ande suelta devorando víctimas humanas, incluso si esas víctimas humanas son personas indudablemente horribles. Gracias a la sapiencia de la casa y a su considerable astucia para manipular y capturar víctimas humanas, se le ha asignado la clase de contención Euclid y cuenta con procedimientos de contención apropiadamente estrictos para ello. Los guardias asignados al complejo SCP-789 deben asegurarse de que cualquier conexión Wi-Fi o de línea fija que entre o salga del edificio permanezca cortada, y si el edificio decide volver a manifestarlas, serán cortadas de nuevo. Esto no hará que la anomalía tome represalias contra ningún miembro del personal que realice este procedimiento, a menos que, hayan estado ocultando algo extremadamente vergonzoso a las verificaciones de antecedentes obligatorias de la Fundación. Se aplican filtros psicológicos adicionales a todo el personal asignado al SCP-789. Como precaución adicional, dado que la anomalía tiende inherentemente a actuar de maneras misteriosas, se emplea tecnología de atenuación de señal Wi-Fi en las cercanías del SCP-789. Se colocan guardias humanos a intervalos regulares alrededor del perímetro de 3 millas del edificio como una especie de red de seguridad para interceptar y atrapar a cualquier presa humana. A estos individuos se les administran amnésicos de clase B y se les deja ir, aunque a menudo se envían recomendaciones a sus comisarías locales para que los vigilen más de cerca, por si acaso. Por supuesto, una de las mejores maneras de evitar que SCP-789 desarrolle nuevas formas ingeniosas de cazar a su presa es mantenerlo saciado con un suministro constante de comidas preaprobadas, esperando que se mantenga gordo y perezoso en lugar de hambriento y astuto. Un miembro del personal de clase D con un historial apropiado de delitos es enviado a SCP-789 como una comida fácil. Como un dato curioso de investigación para otros entusiastas de lo anómalo, SCP-789 en realidad comparte este grupo de víctimas con varias otras anomalías: SCP-204, SCP-2672 y SCP-3530, todas las cuales parecen estar enfocadas en proteger a las víctimas y causar daño a quienes harían mal a algunos de los más vulnerables. ¿Sabes? A veces, incluso cuando una anomalía es violenta y aterradora como esta, simplemente no puedes llegar a odiarla.